Piénsalo bien, en un mundo donde todo parece urgente y todos están corriendo, ¿quién realmente sobresale? No es quien hace más ruido, sino quien logra mantener la calma. La serenidad se ha convertido en una especie de superpoder. Y lo más interesante, eso no es suerte, es estrategia. El estoicismo, esa filosofía antigua que usaban tipos como Marco Aurelio y Séneca, ya lo sabía hace siglos. Ellos no tenían apps de meditación, pero entendían que la verdadera fuerza viene de adentro. La calma no se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con la cabeza en alto, sin dejar que las emociones tomen el control. En este video, descubrirás cómo transformar la tranquilidad en tu mayor ventaja. Te mostraremos cómo usar la calma para tomar mejores decisiones, enfrentar desafíos y, claro, alcanzar el éxito que mereces. Si alguna vez te has sentido perdido en medio del caos, esto es para ti. Déjame contarte una historia. Era una mañana de lunes y la oficina estaba en caos. Plazos ajustados, clientes exigentes y un proyecto crucial al borde del fracaso. Todos estaban desesperados, menos Ana. Mientras los compañeros perdían la cabeza, ella respiraba profundo, mantenía la postura y actuaba con precisión. Ana no tenía superpoderes, pero tenía algo que nadie notaba: la calma. Había aprendido del estoicismo que el verdadero control no está en el mundo externo, sino dentro de uno mismo. Mientras los demás reaccionaban, ella respondía. Mientras ellos se ahogaban en estrés, ella navegaba con claridad. Al final del día, fue Ana quien salvó el proyecto. No por ser la más inteligente o experimentada, sino porque supo mantener la serenidad en el ojo del huracán. La calma no solo la ayudó a resolver problemas, sino que también la destacó como líder. Esta es la historia de quien entiende que, en un mundo de caos, la tranquilidad es la mayor ventaja. ¿Y tú estás listo para transformar la calma en tu secreto para el éxito? 1. ¿Por qué la calma es tu superpoder en un mundo loco? En un mundo que premia la velocidad, la calma te hace diferente. Descubre por qué es tu mayor ventaja. Imagina esto: estás en el tráfico, llegas tarde a una reunión importante y el lindo vecino semáforo parece conspirar contra ti. ¿Qué haces? ¿Te desesperas, gritas o respiras profundo y piensas en la siguiente acción? En un mundo que premia la velocidad y castiga la pausa, la calma se convierte en tu mayor ventaja. No es solo un estado mental, es una herramienta que te permite ver más allá del caos y actuar con claridad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La calma no es pasividad, es la capacidad de elegir cómo reaccionar ante lo inesperado. Piensa en un líder en medio de una crisis. ¿Qué lo hace destacar? No es su inteligencia o experiencia, sino su capacidad de mantener la serenidad. Lanindo, calma te permite tomar decisiones más inteligentes, comunicarte mejor y sobre todo inspirar a los que te rodean. Pero, ¿cómo desarrollar este superpoder? Empieza por lo básico: respira. Cuando sientas que el mundo se acelera, detente un momento. Recuerda las palabras de Séneca: a veces, incluso vivir es un acto de valentía. La calma no es algo que tienes, es algo que practicas. En un mundo loco, la calma es tu ancla. Te permite navegar por las tormentas sin perder el rumbo. No es fácil, pero vale la pena. Porque al final, la verdadera fuerza no está en reaccionar rápido, sino en responder bien. 2. El estoicismo no es viejo, es atemporal. ¿Te has preguntado por qué una filosofía de hace más de 2000 años sigue siendo relevante hoy?
El estoicismo no es solo un conjunto de ideas antiguas, es una guía práctica para vivir en un mundo que, aunque ha cambiado mucho, sigue lleno de incertidumbre, estrés y desafíos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Imagina a Marco Aurelio gobernando un imperio, enfrentando guerras, traiciones y crisis, y aún así encontrando tiempo para reflexionar sobre cómo mantener la serenidad. O a Séneca, quien, mientras era consejero de Nerón, uno de los emperadores más impredecibles de la historia, escribía cartas sobre cómo vivir una vida virtuosa y tranquila. Su secreto: entender que la verdadera felicidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo manejamos lo que ocurre dentro de nosotros. Hoy, aunque no gobernamos imperios, enfrentamos nuestros propios Nerones, jefes exigentes, plazos imposibles, relaciones complicadas y un mundo que parece acelerarse cada día. El estoicismo nos ofrece herramientas para navegar estas aguas turbulentas. Por ejemplo, la dicotomía del control. Separar lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y emociones, de lo que no. El tráfico, la opinión de los demás, el clima. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta idea es increíblemente relevante en la era de las distracciones digitales. Aplicar el estoicismo hoy significa aprender a enfocarnos en lo esencial, a no desperdiciar energía en lo que no podemos cambiar y a cultivar la gratitud por lo que tenemos. El estoicismo no es una reliquia del pasado, es un manual para vivir, con propósito y serenidad en el presente. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones podemos cambiarlas. Si este contenido aportó valor a tu vida, dime en los comentarios qué enseñanza te impactó más y compártelo para que otros también puedan beneficiarse. 3. No es evitar el caos, es dominarlo. La calma no se trata de huir de los problemas, sino de enfrentarlos con inteligencia. El estoicismo no promete una vida libre de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad y sabiduría. En Mindus, un mundo donde el caos parece ser la norma, esta filosofía nos enseña que la verdadera calma no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que las abordamos. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos los desafíos que enfrentamos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Imaginemos una situación cotidiana. Un atasco de tráfico. Para muchos, esto puede ser una fuente de estrés y frustración. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, este momento puede convertirse en una oportunidad para practicar la paciencia y la aceptación. En lugar de enfadarnos por algo que no podemos controlar, podemos elegir utilizar ese tiempo para escuchar un podcast, reflexionar sobre nuestro día o simplemente disfrutar de un momento de quietud. Este pequeño cambio de perspectiva transforma el caos externo en una experiencia interna de calma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el obstáculo se convierte en el camino. Esta frase encapsula la esencia del estoicismo. No se trata de evitar los problemas, sino de usarlos como herramientas para nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, una discusión en el trabajo puede ser vista como una oportunidad para mejorar nuestras habilidades de comunicación y comprensión.
En lugar de huir del conflicto, podemos enfrentarlo con inteligencia, buscando soluciones constructivas y aprendiendo de la experiencia. El estoicismo también nos enseña a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Séneca nos advierte: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. En lugar de gastar energía en luchar contra lo inevitable, podemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Un ejemplo moderno de esta idea es cómo enfrentamos las noticias negativas. En un mundo hiperconectado, es fácil sentirse abrumado por la cantidad de información alarmante que recibimos diariamente. Sin embargo, el estoicismo nos invita a preguntarnos: ¿qué puedo hacer al respecto? Si la respuesta es nada, entonces no tiene sentido angustiarse. Si hay algo que podemos hacer, como ayudar a alguien o contribuir a una causa, entonces debemos actuar con determinación y sin perder la calma. En última instancia, dominar el caos no significa eliminarlo, sino aprender a navegar en él con inteligencia y serenidad. Como dijo Séneca, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Esta frase nos recuerda que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades. Para demostrar nuestra fortaleza y resiliencia, el estoicismo no nos promete una vida fácil, pero sí una vida plena, donde cada dificultad se convierte en una lección y cada caos en una oportunidad para crecer. Estoicismo nos enseña que la verdadera calma no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la forma en que los enfrentamos. Al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, podemos transformar el caos en una fuente de fortaleza y sabiduría. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en tus manos, hazlo con toda la fuerza que tengas. Esta es la clave para dominar el caos y vivir una vida serena y significativa. 4. Respira, piensa, actúa. El método infalible. 3 pasos simples que pueden cambiar tu forma de enfrentar cualquier desafío. Imagina que estás en medio de una reunión tensa. Las voces se elevan, las emociones están a flor de piel y tú sientes que estás a punto de perder el control. ¿Qué haces? ¿Reaccionas de inmediato, dejando que el estrés tome las riendas? ¿O te das un momento para respirar, pensar y luego actuar? Este método, simple pero poderoso, es una de las herramientas más valiosas que el estoicismo nos ofrece para enfrentar cualquier desafío. El estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de entenderlas y manejarlas con sabiduría. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En otras palabras, no es la situación en sí la que nos afecta, sino cómo decidimos responder a ella. Y aquí es donde entra en juego el poder de la pausa. Respirar es el primer paso. No es solo un acto físico, es una forma de reconectar con el presente y recuperar la claridad mental. Cuando respiras profundamente, le das a tu cerebro el oxígeno que necesita para funcionar mejor y le das a tu mente el espacio para calmarse. Séneca decía, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Y vivir con serenidad comienza con una simple respiración. Pensar es el segundo paso. Una vez que has recuperado la calma, es hora de analizar la situación con claridad. Pregúntate, ¿qué está realmente en mi control? Esto es fundamental en la filosofía estoica. Marco Aurelio escribió, no te perturbes por la imagen total de tu vida. No vayas analizando todos los problemas que podrían surgir. Mantente enfocado
en la situación presente. Este enfoque te ayuda a evitar reacciones impulsivas y a concentrarte en lo que realmente importa. Finalmente, actúa. Pero no de cualquier manera, actúa con intención y propósito. El estoicismo no promueve la pasividad, sino la acción deliberada. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Esto no significa resignación, sino aceptación de lo que no puedes cambiar y enfoque en lo que sí puedes hacer. Este método no es solo para grandes crisis, es útil en el día a día. Desde lidiar con un correo electrónico irritante hasta manejar una discusión familiar, respirar, pensar y actuar te ayuda a mantener el control en lugar de ceder al caos. 5. ¿Cómo tomar decisiones sin arrepentimientos? Tomar decisiones es una parte inevitable de la vida, pero muchas veces nos paralizamos ante el miedo a equivocarnos o a arrepentirnos en el futuro. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece un marco filosófico para abordar este desafío con claridad y serenidad. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y emociones influyen en nuestras decisiones. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, podemos elegir actuar desde un lugar de calma y racionalidad. La clave para tomar decisiones sin arrepentimientos radica en distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar nuestras intenciones y esfuerzos. Por ejemplo, al decidir cambiar de trabajo, no podemos garantizar que la nueva posición será perfecta, pero sí podemos asegurarnos de que nuestra decisión esté basada en valores sólidos, como el crecimiento personal, la contribución a los demás o la búsqueda de un propósito más significativo. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que realmente importa y no desperdiciar energía en preocupaciones innecesarias. Otro aspecto crucial es evitar tomar decisiones impulsivas guiadas por emociones momentáneas. Marco Aurelio nos advierte: la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin prisas, sin apatía, sin pretensiones. Esto significa que debemos tomar decisiones con intención y reflexión, no por presión externa o por buscar la gratificación inmediata. Por ejemplo, en una discusión es tentador responder con ira o frustración, pero una decisión más sabia sería tomar un momento para respirar, evaluar la situación y responder de manera constructiva. El estoicismo también nos enseña a aceptar que no todas las decisiones serán perfectas. Incluso las mejores elecciones pueden tener consecuencias imprevistas, y eso está bien. Lo importante es que nuestras decisiones estén alineadas con nuestros valores y principios. Como dijo Epicteto, haz lo correcto, el resto no importa. Esta frase nos recuerda que, si actuamos con integridad y honestidad, no hay lugar para el arrepentimiento, independientemente del resultado. Un ejemplo práctico de cómo aplicar esto en la vida moderna es en el ámbito financiero. Muchas personas toman decisiones económicas basadas en el miedo, como invertir en algo inseguro por temor a perder oportunidades, o en la codicia, como gastar más de lo que tienen para impresionar a otros. El estoicismo nos invita a tomar decisiones financieras basadas en la razón y la moderación, considerando no solo el beneficio inmediato, sino también el impacto a largo plazo en nuestra tranquilidad y bienestar. En última instancia, tomar
Decisiones sin arrepentimientos no se trata de evitar los errores, sino de aprender a vivir con ellos. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos recuerda que el arrepentimiento es, en gran medida, una elección. Podemos elegir ver nuestros errores como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de como fuentes de angustia. El estoicismo nos ofrece herramientas para tomar decisiones con claridad y serenidad, basadas en valores sólidos y no en emociones momentáneas. Al enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, actuar con intención y aceptar que no todas las decisiones serán perfectas, podemos vivir una vida con menos arrepentimientos y más propósito. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en tus manos, hazlo con toda la fuerza que tengas. Esta es la esencia de tomar decisiones sin arrepentimientos, elegir lo mejor, no lo más fácil, y confiar en que, si actuamos con integridad, el resto no importa. Los estoicos no caminan solos. Si quieres rodearte de personas con mentalidad fuerte, comenta "estamos juntos" y mantente cerca activando las notificaciones. 6. El estrés no es tu enemigo, es tu maestro. Aprende a usar el estrés a tu favor, en lugar de dejar que te controle. ¿Qué pensarías si te dijera que el estrés no es algo que debes evitar a toda costa, sino una herramienta que puedes usar para crecer? Sí, el estrés, ese sentimiento que a menudo asociamos con el agotamiento y la ansiedad, puede ser tu aliado si aprendes a verlo desde otra perspectiva. El estoicismo nos enseña que no son las situaciones las que nos definen, sino cómo elegimos enfrentarlas. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Imagina el estrés como un entrenador exigente. No es cómodo, pero te empuja a superar tus límites. Cuando te enfrentas a un desafío, el estrés activa tu cuerpo y mente, preparándote para actuar. El problema no es el estrés en sí, sino cómo lo interpretamos. Si lo vemos como una amenaza, nos paraliza. Pero si lo vemos como una oportunidad para aprender y fortalecernos, se convierte en un maestro invaluable. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, enfrentó innumerables situaciones estresantes durante su reinado, guerras, traiciones, crisis políticas. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, usó esas situaciones para cultivar su resiliencia. Escribió en sus meditaciones: "El obstáculo se convierte en el camino". Es decir, lo que parece un problema puede ser, en realidad, la clave para tu crecimiento. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida cotidiana? Primero, cambia tu mentalidad. En lugar de decir, "esto me está estresando", pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Segundo, usa el estrés como un indicador. Si algo te estresa, es porque te importa. En lugar de huir, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía para mejorar la situación? Séneca, otro gran estoico, decía: "Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo". El estrés, cuando lo manejamos bien, nos hace más fuertes, más sabios y más capaces. No se trata de buscar el estrés, sino de usarlo como un recurso cuando aparece. Así que la próxima vez que sientas que el estrés te invade, recuerda, no es tu enemigo, es tu maestro. Y como cualquier buen maestro, puede ser duro, pero está ahí para ayudarte a crecer. 7. La serenidad atrae oportunidades. En el ajetreo de la vida moderna, donde el estrés y la incertidumbre parecen ser constantes, la serenidad se convierte en un faro de luz que no solo nos guía, sino que también atrae oportunidades. Los estoicos, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, nos enseñan que la calma interior
no es solo un estado deseable, sino una herramienta poderosa para navegar por las complejidades de la existencia. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta frase encapsula la esencia de la serenidad. No es el mundo exterior el que determina nuestra paz, sino nuestra interpretación de él. La serenidad no es pasividad, es una actitud activa de aceptación y claridad mental. Cuando enfrentamos desafíos con calma, nuestra mente se libera del ruido emocional y puede discernir con mayor precisión. Imagina un lago agitado por el viento. Sus aguas turbias no permiten ver lo que hay en el fondo. Pero cuando el viento cesa y el lago se calma, todo se vuelve claro. De la misma manera, cuando cultivamos la serenidad, nuestras decisiones se vuelven más acertadas y nuestras acciones más efectivas. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también atrae a quienes buscan soluciones en medio del caos. Además, la serenidad es contagiosa. En un mundo lleno de prisas y ansiedades, una persona tranquila destaca como un faro en la oscuridad. Las oportunidades gravitan hacia quienes irradian estabilidad, porque en ellos se percibe la capacidad de manejar situaciones difíciles con sabiduría. Séneca, otro gran estoico, afirmaba: el hombre sabio no se perturba ni por la pérdida ni por el sufrimiento, porque sabe que todo es transitorio. Esta perspectiva nos invita a ver más allá de lo inmediato y a confiar en que, incluso en la adversidad, hay lecciones y oportunidades que solo pueden ser apreciadas desde la calma. Para cultivar la serenidad, los estoicos proponen prácticas como la meditación matutina, donde reflexionamos sobre los desafíos que podrían surgir y cómo enfrentarlos con ecuanimidad. También recomiendan la práctica de la premeditatio malorum, es decir, la visualización de los peores escenarios posibles. Esto no es para angustiarnos, sino para prepararnos mentalmente y reducir el impacto emocional cuando las cosas no salen como esperamos. Al hacerlo, nos volvemos como el roble que resiste las tormentas porque sus raíces son profundas y firmes. La serenidad nos permite reconocer las oportunidades que otros podrían pasar por alto. En medio del caos, quien mantiene la calma puede ver patrones, conexiones y posibilidades que están ocultas para quienes están dominados por el miedo o la ansiedad. Como decía Marco Aurelio, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, pues hay que estar preparado para recibir golpes y mantenerse firme. Esta firmeza no es rigidez, sino flexibilidad consciente, una capacidad de adaptarse sin perder el centro. La serenidad no es un lujo, sino una necesidad para quienes buscan vivir con propósito y sabiduría. Atrae oportunidades porque demuestra dominio sobre uno mismo, claridad de pensamiento y una disposición a actuar con integridad. Cultívala y verás cómo el mundo responde a tu tranquilidad con puertas abiertas y caminos despejados. 8. No eres tus emociones, eres tus decisiones. En el corazón de la filosofía estoica yace una verdad poderosa. Nuestras emociones no nos definen, sino las decisiones que tomamos a partir de ellas. Epicteto nos recordaba: no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esta idea es fundamental para entender que aunque las emociones son inevitables, nuestra libertad radica en cómo elegimos actuar frente a ellas. No somos esclavos de lo que sentimos, sino arquitectos de lo que hacemos con esos sentimientos. Imagina que las emociones son como el clima, a veces soleado, a veces tormentoso. No podemos controlar si llueve o brilla el sol, pero sí podemos decidir si salimos con paraguas o nos quedamos en casa. De la misma manera, las emociones son reacciones naturales ante estímulos externos, pero no tienen por qué dictar nuestras acciones.
Por ejemplo, sentir enojo ante una injusticia es comprensible, pero decidir actuar con violencia o con diálogo es una elección que depende de nosotros. Como decía Séneca, el hombre sabio no se deja llevar por sus pasiones, sino que las domina. Para lograr esta separación entre emoción y acción, los estoicos proponen un ejercicio de introspección llamado prosoche, o atención plena. Consiste en observar nuestras emociones sin juzgarlas, como si fuéramos espectadores imparciales de nuestra propia mente. Al hacerlo, ganamos distancia y claridad, lo que nos permite responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, si sentimos ansiedad antes de una presentación importante, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo, podemos reconocerlo, aceptarlo y luego decidir enfocarnos en prepararnos mejor o respirar profundamente para calmarnos. Otro concepto clave es el de amor fati, o amor al destino. Los estoicos nos invitan a aceptar todo lo que nos sucede, no con resignación pasiva, sino con la convicción de que cada experiencia, agradable o desagradable, es una oportunidad para crecer. Cuando enfrentamos una pérdida, por ejemplo, es natural sentir tristeza, pero podemos decidir honrar esa emoción sin dejar que nos paralice. En lugar de hundirnos en la desesperación, podemos elegir aprender de la experiencia y encontrar nuevas formas de seguir adelante. Como decía Marco Aurelio, lo que te obstaculiza te fortalece. La práctica de separar emociones de decisiones también nos ayuda a cultivar la virtud de la templanza. En lugar de actuar impulsivamente por miedo, ira o deseo, aprendemos a pausar, reflexionar y elegir el camino que más se alinea con nuestros valores. Esto no significa reprimir las emociones, sino darles su lugar sin permitir que nos dominen. Por ejemplo, si alguien nos ofende, podemos sentir ira, pero decidir responder con compasión o firmeza, dependiendo de lo que sea más adecuado en ese momento. En última instancia, esta separación entre emoción y acción nos empodera. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sentimos, siempre tenemos el poder de decidir cómo actuar. Como decía Viktor Frankl, influenciado por el estoicismo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Este espacio es donde reside nuestra libertad y nuestra capacidad de vivir con integridad. No somos nuestras emociones, sino las decisiones que tomamos a partir de ellas. Al aprender a observar, aceptar y trascender lo que sentimos, nos convertimos en dueños de nuestro destino. Cultiva esta habilidad y descubrirás que, incluso en los momentos más turbulentos, tienes el poder de elegir quién quieres ser y cómo quieres vivir. 9. ¿Qué haría Marco Aurelio en tu lugar? Imagina por un momento que Marco Aurelio, el emperador filósofo, estuviera frente a ti en uno de esos días en que todo parece salir mal. El tráfico te hace llegar tarde, tu jefe te critica en una reunión y para colmo recibes una noticia inesperada que te desestabiliza. ¿Qué haría él? ¿Se dejaría llevar por la frustración o encontraría una manera de mantener la serenidad? Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, enfrentó desafíos que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Guerras, traiciones, epidemias, y sin embargo, en medio de todo eso, escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta idea es el núcleo de lo que haría Marco Aurelio en tu lugar. No perdería tiempo lamentándose por lo que no puede controlar, sino que se enfocaría en lo que sí puede hacer. Por ejemplo, en una situación de conflicto laboral,
Marco Aurelio no se dejaría llevar por la ira o el resentimiento. En lugar de eso, se preguntaría, ¿qué está realmente en mi control aquí? Tal vez no pueda cambiar la actitud de su jefe, pero sí puede controlar cómo responde, cómo gestiona sus emociones y cómo prepara su siguiente paso. Como él mismo escribió, el obstáculo se convierte en el camino. Es decir, cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud, la paciencia y la sabiduría. En momentos de incertidumbre, Marco Aurelio recurriría a la aceptación, no en el sentido de resignación, sino de comprensión de que algunas cosas están fuera de nuestro alcance. Séneca, otro gran estoico, decía, el hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. Esta mentalidad te ayuda a enfocarte en lo que sí tienes y en cómo puedes usarlo para avanzar. Marco Aurelio te recordaría que la vida es corta y que cada momento es precioso. En lugar de perder energía en preocupaciones innecesarias, te instaría a actuar con integridad y propósito. Haz cada cosa en la vida como si fuera la última que haces, escribió. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate, ¿qué haría Marco Aurelio en mi lugar? La respuesta probablemente te guíe hacia la calma, la claridad y la acción deliberada. Si este mensaje removió algo en ti, es porque lo necesitabas. ¿Cómo lo aplicarás en tu vida? Escribe tu respuesta y pasemos esta antorcha a quienes más lo necesitan. 10. La calma no es debilidad, es fuerza disfrazada. En un mundo que celebra la intensidad y la rapidez, la calma a menudo se malinterpreta. Muchos la ven como sinónimo de pasividad, de falta de ambición o incluso de debilidad. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La calma es, en realidad, una de las formas más poderosas de fuerza. Es un escudo que te protege de las distracciones y las emociones destructivas, y una espada que te permite cortar a través del caos con claridad y precisión. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en reaccionar con violencia o impulsividad, sino en mantener la serenidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Como decía Marco Aurelio, la perfección del carácter es esto, vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. La calma no es indiferencia, es la capacidad de actuar con propósito y control. Incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, imagina a un samurái en medio de una batalla. No es el que grita más fuerte o se mueve más rápido el que gana, sino el que mantiene la compostura, observa con atención y actúa en el momento preciso. La calma es su mayor arma. De la misma manera, en nuestra vida diaria, la tranquilidad nos permite ver las situaciones con claridad, tomar decisiones inteligentes y evitar caer en trampas emocionales. Séneca, otro gran estoico, decía, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Mantener la calma en un mundo lleno de incertidumbre y presión requiere coraje. No es fácil, pero es increíblemente poderoso. Cuando te enfrentas a un conflicto, por ejemplo, la calma te permite escuchar en lugar de reaccionar, entender en lugar de juzgar y resolver en lugar de escalar. La calma también es un escudo contra las opiniones ajenas. Como decía Epicteto, si alguien te critica, esa es su opinión. ¿Por qué debería ser tu problema? Cuando cultivas la tranquilidad interior, las palabras y acciones de los demás pierden su poder para perturbarte. Así que la próxima vez que alguien te acuse de ser demasiado tranquilo, recuerda, la calma no es debilidad, es fuerza disfrazada. Es tu escudo contra el caos y tu espada para cortar a través de los desafíos. Úsala con sabiduría. 11.
cómo liderar en medio del caos. El caos es una prueba de fuego para cualquier líder. En medio de la incertidumbre, las presiones y los desafíos imprevistos, la capacidad de mantener la calma no solo es un recurso personal, sino un faro que guía e inspira a quienes nos rodean. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y la razón, nos ofrecen herramientas invaluables para liderar con serenidad y sabiduría, incluso cuando todo parece desmoronarse. Como decía Epicteto, no es lo que ocurre, sino cómo reaccionas a lo que ocurre, lo que importa. Esta máxima es especialmente relevante para quienes tienen la responsabilidad de guiar a otros en tiempos turbulentos. La calma no es sinónimo de indiferencia, es una actitud consciente y proactiva. Un líder estoico entiende que el caos externo no puede ser controlado por completo, pero sí puede controlar su respuesta interna. Imagina a un capitán en medio de una tormenta. No puede detener el viento ni las olas, pero puede ajustar las velas, mantener el timón firme y transmitir confianza a su tripulación. De la misma manera, un líder en medio del caos debe ser un ejemplo de estabilidad, mostrando que, aunque las circunstancias sean adversas, es posible navegar con propósito y claridad. Una de las prácticas estoicas más útiles para liderar en el caos es la premeditatio malorum, o la visualización de los peores escenarios posibles. Esto no es para alimentar el miedo, sino para prepararse mental y emocionalmente. Al anticipar los desafíos, un líder puede desarrollar planes de contingencia y, lo que es más importante, fortalecer su resiliencia. Como decía Séneca, él, que ha previsto los males que le pueden sobrevenir, los soporta más fácilmente cuando llegan. Esta preparación no solo beneficia al líder, sino que también inspira confianza en su equipo, que ve en él a alguien capaz de enfrentar lo inesperado con serenidad. Otro aspecto crucial es la comunicación clara y empática. En medio del caos, las personas buscan orientación y seguridad. Un líder estoico sabe que sus palabras y acciones tienen un impacto profundo en el ánimo de los demás. Por eso, evita el pánico y la desesperación, y en su lugar ofrece mensajes que combinen honestidad con esperanza. No se trata de negar la gravedad de la situación, sino de enfocarse en las soluciones y en la capacidad del equipo para superar los obstáculos. Como decía Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Un líder debe actuar siempre pensando en el bien común, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Además, un líder en medio del caos cultiva la virtud de la templanza. Esto implica no dejarse llevar por emociones como el miedo, la ira o la frustración, sino actuar con ecuanimidad y propósito. Por ejemplo, si un proyecto fracasa o surge una crisis inesperada, en lugar de culpar a otros o desmoronarse, un líder estoico analiza la situación con objetividad, aprende de los errores y guía a su equipo hacia una solución. Esta actitud no solo resuelve problemas, sino que también fortalece la cohesión y la confianza del grupo. Un líder estoico entiende que el caos es una oportunidad para crecer y fortalecerse. En lugar de verlo como una maldición, lo ve como un desafío que pone a prueba su carácter y su capacidad de adaptación. Como decía Nietzsche, influenciado por el estoicismo, lo que no me mata me hace más fuerte. Esta perspectiva no solo ayuda al líder a mantenerse firme, sino que también inspira a su equipo a enfrentar las adversidades con valentía y determinación. Liderar en medio del caos requiere calma, claridad y un profundo sentido de responsabilidad.
hacia los demás. Al cultivar estas cualidades, un líder no solo supera los desafíos, sino que también se convierte en un ejemplo de fortaleza y sabiduría para quienes lo rodean. La calma, en última instancia, es contagiosa. Cuando un líder la irradia, inspira a otros a encontrar su propia serenidad y a actuar con confianza, incluso en los momentos más difíciles. 12. El éxito no es suerte, es mentalidad. ¿Cuántas veces has escuchado que el éxito es cuestión de suerte? Que algunos nacen con estrella y otros simplemente no. Pero la verdad es que el éxito rara vez es producto del azar. Es, sobre todo, el resultado de una mentalidad sólida, disciplinada y serena. El estoicismo nos enseña que la forma en que pensamos y respondemos a los desafíos determina nuestro destino. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Imagina a dos personas enfrentando el mismo obstáculo. Una se desmorona bajo la presión, se queja de la mala suerte y se rinde. La otra, en cambio, respira profundo, analiza la situación y busca soluciones. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de alcanzar el éxito? La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mentalidad. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribió en sus Meditaciones: el obstáculo se convierte en el camino. Esta frase encapsula la esencia de una mentalidad estoica. Ver los desafíos no como barreras, sino como oportunidades para crecer y mejorar. La serenidad es la base de esta mentalidad. Cuando mantienes la calma, puedes pensar con claridad, tomar decisiones inteligentes y actuar con propósito. La serenidad no significa ausencia de dificultades, sino la capacidad de navegar por ellas sin perder el enfoque. Séneca decía: el hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. Esta gratitud y aceptación son fundamentales para construir una mentalidad exitosa. Te permiten enfocarte en lo que puedes controlar y dejar de lado lo que no. El éxito no es un golpe de suerte, es el resultado de pequeñas decisiones diarias. Decidir mantener la calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Decidir aprender de los errores en lugar de lamentarlos. Decidir perseverar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Así que, si buscas construir una vida exitosa, comienza por cultivar una mentalidad serena. Porque el éxito no es suerte, es mentalidad. 13. Tu mejor versión empieza con una respiración. Pequeños hábitos, como respirar conscientemente, pueden transformar tu día. ¿Alguna vez has notado cómo algo tan simple como respirar puede cambiar todo? En medio del caos, cuando el estrés parece apoderarse de ti, una sola respiración profunda puede ser el punto de inflexión. No es magia, es ciencia y filosofía combinadas. El estoicismo nos enseña que la calma no es un estado permanente, sino una práctica constante. Y todo comienza con algo tan básico como respirar conscientemente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permitimos que el estrés y la ansiedad dominen nuestra mente, nuestra alma se oscurece. Pero si tomamos un momento para respirar, para reconectar con el presente, podemos cambiar el color de nuestros pensamientos. Una respiración profunda no solo oxigena el cerebro, sino que también nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor. Imagina que estás en una situación tensa, una discusión, una fecha límite que se acerca o una noticia inesperada.
Tu cuerpo reacciona automáticamente. El corazón se acelera, los músculos se tensan y la mente se nubla. Pero en ese momento puedes elegir respirar. Séneca decía, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Y respirar conscientemente es un acto de valentía, porque es el primer paso para recuperar el control. La respiración consciente no es solo un ejercicio físico, es una herramienta filosófica. Te ayuda a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, ese espacio donde reside tu libertad. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al respirar, te das el tiempo necesario para cuestionar tus pensamientos y elegir una respuesta alineada con tus valores, no con tus emociones momentáneas. Este pequeño hábito puede transformar tu día. No necesitas horas de meditación, solo unos segundos de atención plena. Antes de una reunión importante, respira. Antes de responder a un mensaje irritante, respira. Antes de tomar una decisión, respira. Cada respiración es una oportunidad para reconectar con tu mejor versión, así que recuerda, tu mejor versión no está en un futuro lejano, está aquí, ahora, y empieza con una simple respiración. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. La calma no es solo un estado mental, es una habilidad que puedes desarrollar y tu mayor ventaja en un mundo lleno de caos. Como enseñaron Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, el éxito no depende de lo que sucede, sino de cómo respondes. La serenidad te permite pensar con claridad, tomar decisiones inteligentes y actuar con propósito, incluso en los momentos más difíciles. Cada respiración consciente, cada pausa y cada elección son pasos hacia una vida más plena y exitosa. La calma no es debilidad, es fuerza disfrazada. Es tu escudo contra el estrés y tu herramienta para transformar desafíos en oportunidades. Si este video te inspiró, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Recuerda, tu mejor versión empieza con una respiración. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Hasta la próxima.